mucho acerca del recasamiento, solamente nos quedamos en el área del divorcio por las llamadas y los comentarios que recibimos. Y tenemos uno aquí que nos envían al 809-534-1437. Dice, hace 10 años me divorcié, tengo 3 hijos, soy cristiana hace 3 años. ¿Acaso me puedo casar nuevamente? Mi ex se casó nuevamente y tiene otra familia. Tengo 39 años, por favor, necesito su opinión. Me acordé del programa, necesito un consejo. Gloria al Señor. Bueno, esa precisamente, y yo quiero agradecer a esa oyente, dilecta oyente, ¿viste? Dilecta. Sí, esto sí. Esa dilecta oyente de nuestro programa, porque precisamente esa es la idea. Fíjate, Dios es un Dios restaurador, Lian. Y para que no se le ocurra a ningún curioso, y lo vamos a tener que repetir, el programa no tiene propósito de exhortar a nadie al divorcio, porque la gente es tan curiosa, que si tú hablas, por ejemplo, de no bañarse, no, porque ustedes están exhortando a la gente que no se bañe, del sucio, no, usted está exhortando a la gente que no se cambie la ropa, y si hablamos del peinado, no, porque están exhortando que la gente se deje los moños feos. No, hermano, no. Simplemente estamos viendo la postura, lo que la Biblia dice. Sí, pastor. Claro, porque es que el concepto bíblico, o sea, la verdad bíblica no está limitada ni a nuestro entendimiento, ni a nuestro razonamiento, ni a nuestra capacidad de interpretarla. O sea, no, porque si no tenemos la herramienta vamos a interpretar mal posiblemente. Claro, la semana o si estamos pasada, prejuiciados también. Sobre todo, el prejuicio cierra las mentes y no deja que entren otras cosas para aprender. La semana pasada, el primer capítulo que tratamos fue el de Mateo 19:6, que dice que así que ya no son 2, sino uno solo, por tanto lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y ese es el propósito, ese es el ideal de Dios. Que estamos a favor de la unión matrimonial. Lo ideal de Dios es que nadie se divorcie. ¿Sabe por qué? Porque tendríamos menos personas en las cárceles. Hace muchos años leí una estadística, no sé si ha cambiado, de que el 85% de los que estaban en Najayo provenían de hogares disfuncionales. Óyeme bien. Es una cifra alarmante. 85% de los que estaban en la cárcel de Najayo provenían de hogares disfuncionales, hace muchos años. Entonces, el ideal de Dios es que nadie se divorcie. ¿Por qué? Bueno, porque si usted decidió tener un muchacho, ese muchacho no tiene la culpa de que usted lo haya decidido fabricar, haya sido en fornicación, adulterio, o como fuere, y sobre todo fornicación, no, que fue destiempo. No, que eran 2 niños, que eran 2 muchachos. Bueno, el tema es que el muchacho necesita padre y usted fue que lo concibió, usted fue que lo produjo. Entonces, la ideal de Dios es esa, es que nadie se divorcie. Entonces, miren qué interesante la pregunta. Vemos la realidad cuál es. Que aún Dios con ese ideal, dice un pasaje bíblico, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. O sea, Dios tiene un pensamiento para el hombre tiene otro pensamiento porque está dañado por el pecado. Entonces, ¿qué dice? Bueno, por encima del ideal de Dios está la realidad del hombre. ¿Cuál es? Bueno, que por causa de la dureza del corazón del hombre, se le permitió al hombre divorciarse. Simple. La hermana, 39 años, una mujer bastante joven, yo a ella le diría menor. Sí, para mí una menor. Claro, menor que usted. Claro, mucho menor. O sea, imagínate, yo le llevo ¿cuánto? 12 años. Mucho, casi 12 años. O sea, una menor. Pero ella tiene la edad de mi sobrina que está en España. Ojalá y me escuche un día. Fíjate, o sea, óyeme, es una mujer sumamente joven. Es una mujer joven que lo que la Biblia establece es que las mujeres jóvenes que se casen, para que no estén dando problemas. Entonces, pastor, vamos a buscar ese capítulo, porque puede aparecer alguien que diga, bueno, pero la Biblia me dice que el que se divorcia de su esposa, no sé, por fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Y eso es correcto en el orden bíblico. Ahora, va a decir, la pregunta es, casar. luego que te divorciaste, o sea, por ejemplo, luego que tú dices una mentira, ¿cuál es el próximo paso que debes tomar con Dios? Arrepentirte, pedir perdón. Pedir perdón. ¿Te perdona Dios la mentira? Sí. De igual manera, al que tiene su corazón endurecido y sobre todo al que no conoce al Señor, bueno, al que tiene conocimiento le es reclamado más el pecado. ¿Qué acontece? Esta hermana, que no puso su nombre, resulta que, oye, tiene sus 3 hijos, un hogar tremendo. Para tú tener 3 hijos, tú tienes que durar varios años casado. Tiene 10 años que se divorció, pastor. O sea, que se divorció a los 29 años. 29 años. O sea, que esos 3 hijos fueron hechos en un tiempo de plena juventud. Sí. 10 años, demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Ya debería estar casado. Tiene 3 años siendo cristiana. Bueno, pues fíjate, apenas 3 años. ¿Qué va a pasar con los pecados que ella cometió cuando no era creyente? Todos son perdonados. Pero ¿qué pasó si yo soy un creyente y me endurecí, se me endureció el corazón y hice lo mismo que los discípulos dicen y yo decido divorciarme? Tú vas a pagar las consecuencias. Lo único que Dios no hace con el hombre es
quitarle las consecuencias, pero Él le quita el pecado. Él le perdona el pecado. Tanto así que la Escritura dice que cuando Cristo, que Él tomó nuestros pecados y los llevó, cuando Él los quita, Él los toma y los aleja. O sea, que Dios no te sigue, Dios no te sigue acusando. El que acusa al diablo, el que acusa a Satanás, y todo lo que son exactos. Y todo lo que son de Satanás son los que le gusta acusar. Recordar cosas que ya Dios perdonó. Pero en el caso de la hermana, claro que no. Porque ella lo hizo, de hecho lo hizo en ignorancia. Ah, no, que ella sabía que estaba mal, sí lo sabía que estaba mal. Pero primero no era hija de Dios y posiblemente a ella y a su antiguo esposo los estuvo aconsejando otro. ¿Cuáles son los consejos que se tienen cuando una persona no es creyente? No le aguante los consejos de la familia, los consejos de los amigos, la insistencia del amante, la insistencia del amante varón. Tú te puedes encontrar otro mejor. Exactamente. Busca tu vida, o sea, la familia y todos los demás ingredientes usados de Satanás son ingredientes a favor del divorcio, generalmente. Difícilmente una persona no creyente va a encontrar a alguien no creyente que le diga, no, no te divorcies. Piensa en tus hijos. Va a encontrar quien lo haga, pero no va a ser tan fácil. Y sobre todo, no alguien que esté comprometido con la sostenibilidad del matrimonio, ¿tú me entiendes? Y el cuidado emocional de los hijos. No va a encontrar quien se le pueda oponer, porque además es una persona adulta que hace lo que le da su real voluntad. Y para colmo, alguien que no tiene conocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto no tiene compromiso con agradar a Dios. No, pastor, y además de esto, el hecho de que no sabemos por qué fue el divorcio, si esa persona nunca pidió perdón, ambos inconversos entendían que cada quien debía hacer su vida por su lado. Porque sí, no, ya esto no tiene solución simple. Para ellos era la solución. Era la solución, ¿tú me entiendes? Mientras más lejos, mejor. Y ya él tiene su vida. En dado caso de que él no estuviera casado, ¿el consejo sería diferente para esta pareja? Porque ya él tiene su familia hecha. No, claro, mira, buena interrogante. O sea, ¿cuál sería el consejo en caso de que él no estuviera casado? Tratar de restaurar. Yo no, el Señor me usó en una ocasión, y más de una ocasión me ha usado, para matrimonios que tienen más de un año incluso, de apartado, 2 años y hasta más. Hemos logrado restauración familiar. Pastor. El mismo Hermes cuando llegó al Evangelio, Hermes tenía ya más de un año que estaba soltero. Separado de su esposa. Separado de su esposa, lo había botado como un perro, lo había botado. Por malo. Sí, por malo. Mire, él dice que sí con la mano, que era muy malo. Que es verdad. Él no que se ha arreglado tanto, pero él ha mejorado un poquito. Entonces, ¿qué te digo? O sea, la idea principal, porque Dios es un Dios de restauración, la idea es, vamos a procurar restaurar. Pastor, espere. Me espero. Vamos, porque, tomando como punto de partida el caso de la hermana, yo he escuchado a muchos ministros decir que no importa que ese señor se haya casado, que ella tiene que esperar. Que ella tiene que esperarlo y que orar para que él vuelva, o sea, que él desbarate su otra unión. No. Vamos a leer el 1 Timoteo 5:1 dice, en adelante, dice, no reprendas al anciano, exhórtale como padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna mujer tuviera hijos o nietos, aprendan a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Ahora, a la que en verdad es viuda y solitaria, esperen dioses diligentes en suplicaciones y oraciones, pero la que vive en delicias viviendo está muerta. Oye esto. Denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. Si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de su casa, la fe ha negado y es peor que un incrédulo. Versículo 8, 1 Timoteo 5:8. Atienda donde es que voy, atiéndame bien. Se incluida en la lista de ayuda la viuda no menor de 60 años, la mujer de un solo marido, aprobada por buenas obras, si crió hijos, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los oprimidos, si se dedicó a toda buena obra. Pero no incluye a viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por la pasión se apartan del Mesías, desean casarse. Viudas más jóvenes. Estamos hablando de viudas, mujeres que han perdido a sus maridos, que han muerto, exponiéndose a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa. Y aprenden también a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Por tanto, deseo que las más jóvenes se casen, críen hijos, sean buenas amas de casa, no dando al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque algunos ya se extraviaron en pos de Satanás. Básicamente. O sea, en 1 Corintios, Pablo, que es el mismo que escribe 1 Timoteo, él habla al respecto de esto. O sea, amado, vamos a ser prácticos.
yo personalmente tengo la convicción, he sido persuadido que el hombre no se pierde, no se va al infierno por pecar. El hombre se va al infierno por no creer en Jesús, por no depositar la fe de su salvación en Jesús. Porque todos los benditos creyentes del bendito mundo pecan. O sea, el pecado entonces no me manda a mí al infierno. A mí me manda al infierno el no creer en Jesús. El no haberme puesto el pago de mis pecados en la sangre expiatoria de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a acontecer entonces con mis pecados? Los pasados, presentes y futuros ya han sido expiados, ya han sido pagados. Eso es todo. ¿Y qué va a acontecer con los pecados que cometí antes? Y con los pecados que estoy cometiendo hoy día también fueron expiados. Porque la obra de Jesús fue una sola vez y para siempre. Entonces, ahí es que nos perdemos de vista y entramos en las pasiones, los prejuicios y las cosas. O sea, esta hermana, 39 años, con 3 hijos. La pregunta es, ¿la iglesia le va a criar los hijos a esa mujer? Tú sabes los buenos padrastros que Dios dispone de hombres que fueron irresponsables. Tú sabes los testimonios impresionantes que hay de padrastros que dieron su vida por esos muchachos, que los criaron como de ellos, porque Dios se lo mandó a la esposa. Y tú sabes lo que es eso. Pero algunas iglesias, algunos pastores, que no es el caso de ellos. Porque el problema es que nosotros juzgamos cuando no estamos en la condición. No es el caso de ellos. Ah, no, usted tiene que esperar. Sí, muy bueno. Cuando tiene 3 hijos, que ella tiene que salir a proveer. Normalmente los hijos son unos irresponsables, los hombres. Que ni siquiera metiéndolos presos valen la pena esos rastreros. Óyeme bien. Ah, no, pero la iglesia viene con una hipocresía, una religiosidad. Usted tiene que esperar. ¿Qué es lo que va a esperar? ¿Quién le va a criar a sus hijos? Cuando esos hijos sean malos, ¿sabe qué va a hacer la iglesia? Lo va a botar de la iglesia a ella. Y a los niños también. No lo quieren en la iglesia. Porque necesitan la figura paternal. ¿Qué es lo que yo entiendo de hacer eso, amor? Ponerse a orar. Buscar el rostro de Dios. Señor, envíame el sustituto de padre de estos niños. Perdona mis pecados, loco. Lo hice mal, pero yo no te conocía y nadie. ¿Dónde estaba la iglesia cuando ella se divorció? Haciendo la iglesia. La iglesia no estaba en eso. O sea, la iglesia no le interesaba, pero lo peor es Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Permitió que se divorciaran. Por su pecado, whatever, lo que sea. Lo permitió. Pero ¿quién es Dios? El restaurador. Entonces Dios viene a la ayuda de esta muchacha. Óyeme, ella necesita quien la ayude a criar a esos niños. No solamente como provisión, sino también como ayuda emocional. Carácter. Y es una mujer joven que las pasiones la pueden visitar, o sea, sin duda alguna, porque es que ven acá, no es un ángel con alas. No es un ángel con alas, o sea, y vamos a lo práctico, vamos a la misericordia de Dios, que es donde está el problema. Vamos a la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que va a esperar? Cuando este hombre es un inconverso que se movió por Satanás cuando se divorció, ambos posiblemente, pero ya pasó, Dios restaura lo que ya pasó. Bien. Y en dado caso, pastor, de que sean ambos creyentes y de que estén pasando por la situación en este momento de que quieran divorciarse, mira, abuso, tal vez físico, sí, o emocional, de cualquier índole. De cualquiera de los lados, porque hay mujeres que abusan de los hombres y hombres que abusan de las mujeres. Mira, la verdad es, Bianni, que lo ideal es muchos divorcios, lamentablemente. ¿Sabe por qué se dan? Por falta de una consejería bíblica y sabia. ¿Y una decisión también de las parejas, será? No. Claro, cuando una persona toma una decisión, ¿qué hace el pastor? ¿Lo puede obligar a no divorciarse? No, el pastor no lo puede obligar a nada. Tú no lo puedes obligar porque esa es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la consejería no es correcta, no es con misericordia, ¿en qué sentido? Ah, no, Bianni se quiere divorciar, Bianni. Pero es que tú has cometido muchísimos errores, tú tienes que perdonar a ese hombre. Tú tienes que perdonarlo porque que tú has cometido muchos errores. Y la Biblia dice que si tú no perdonas, tú no vas a recibir perdón, Bianni. Pastor, pero que él abusaba, me dio 2 pecosones, pastor. Sí, Bianni, pero me imagino. Yo no quiero echarte la culpa. Pastor, yo no me arruiné. Yo sabía que tú no estabas orando. Tú no estabas orando cuando él te dio esa galleta, porque ¿dónde estaba Bianni? ¿Dónde estaba la santa Bianni en ese momento? Porque él vino solo así y te dio una galleta. Él no dejó los cuartos, pastor, para la comida. Pero es que la mujer tiene que ser sabia. Yo le reclamé, entonces él se puso a hablarme mal y yo... Y tú le volaste, él me llevó un gallito, Bianni. Ve, entonces, se fija. Hey, tenemos esta novela en Gracia y Libertad. Hasta novela, fíjate que viste. Mire, la semana pasada estuvimos hablando de esos hombres que no quieren ser hombres y que lamentablemente la mujer lleva una carga muy pesada en su casa. Sí, donde tiene que hacer cosas que no le corresponden. Lo que pasa es que ahí empiezan también los problemas de ese lado. Claro, pero es lo que te digo. Mira, Dios tiene que equiparnos, o más bien, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos equipe para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son muy diversas
Pero la verdad es que una mala consejería puede llevar a una mala decisión. Así como el hecho de tú tener una mala teología. Porque ¿cómo es posible que tú le vas a decir a una mujer, usted tiene que quedarse solo obligado, cuando tú tienes tu pareja, cuando tus hijos están bajo cobertura, cuando tus hijos no tienen problemas de conducta? No, eso no es justo. Lo correcto es pídele a Dios que te envíe un hombre de Dios para ser sustituto. O pero no aparece no en mí esas mujeres que ya se la había muerto el marido y apareció uno que era hasta de la misma línea del Redentor. Ah, pero venga, atiende, pero ¿cuál fue el consejo? El consejo fue, mira, mija, sé mansa. Ahora acuéstate al lado. No, mira, al pasito, fue bien asesorada. Fue bien asesorada. Y esta mujer se dejó llevar de consejo. Ella honró al Señor, honró a su suegra. Y el resultado fue la gloria de Dios. Entonces, fíjate, frente a una mujer que ya tenía problemas. Fíjate entonces, que el tema es si Víctor Calderón considera que es hermana y cualquier otra mujer divorciada, que el hombre se fue. Ahora, su hombre está soltero, está viviendo de la mamá, pasando trabajo como un infeliz. O la mujer también se fue, pastor, también. También pasa, hay tiempo, hay posibilidad de restauración si empezamos a trabajar en el orden de Dios. Hay posibilidad, porque lo hemos visto con 2, 3, 5, 6 años de divorcio. O sea, básicamente hay posibilidad. Ahora, hay condiciones en las cuales no va a ser posible restaurar. ¿Qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados viendo este mundo, un mundo que incita de todas formas al pecado sexual, donde los creyentes no son ángeles, donde la misma iglesia se dan situaciones. O sea, no. Lo correcto es realmente que la mujer ore al Señor para que le provea una pareja, un compañero, y que a la vez pueda ser un instrumento de Dios para proveer. Bien. Claro que sí. Esa es mi postura muy personal. No puedo, yo nunca le he dicho, no, hermano, usted tiene que aguantarse. No, ya pasó. Claro, porque Dios está ahí. Tú eres hijo de Dios. ¿O cómo tú vas a desbaratar una cosa? No, es que no tiene sentido. Él estaba aquí primero, pastor. Es lo que dicen. Él estaba aquí primero. Sí. Él puede dejar a esa otra. Pero ya se fue. Miren, nos escriben al 809-534-1437. Bueno, desde Filadelfia, Pensilvania, Jeffrey nos dice: hay hombres que se van a cuidar hijos de otro hombre. Sí, son unos los charlatanes. Educan, etcétera, solo porque se enamoran de una mujer y dejan sus propios hijos incompletos. Eso es una barrabasada, es una cosa increíble, pero sucede. Sí, diariamente. Yo recientemente tuve que reprender uno y muy bien. Entonces tú tienes un hijo pequeño. Entonces tú te vas a ir, vas a dejar tu hijo en abandono, diciéndome a mí que el Señor, que no me va a con ese cuento, para irte a cuidar hijos de otro, ¿verdad? Que el Señor revela así también ya. No, lo que pasa es que una evangélica lo enamoró, o él se enamoró de una evangélica, así mismo como tú lo oyes, y él no era evangélico. Ay, qué felicidad, ¿verdad? Entonces en vez de tú ir a restaurar con el hijo que tú tienes abandonado, vas a cuidar los hijos de otro, ¿verdad? O sea, no es que eso no es, porque ahí vemos claramente que hay un sonsacamiento, que hay un pecado de parte, de una cosa tremenda. El corazón que es perverso y engañoso es el que me dice que yo tengo que estar ahí con esa mujer. Mira, esa mujer se porta bien, pastor, mira, me tiene mi comida siempre, la otra no. Es que se pueden corregir. Oye, esto, la honestidad de los varones discípulos fue, si uno no se puede divorciar, no conviene casarse. Y el Señor lo que le dijo fue, bueno, no todos tienen capacidad para este dicho, no todos tienen. Hay 3 tipos de eunucos. Eunucos que nacen así del vientre de su madre, hombres que no sienten pasión sexual. Eunucos que fueron hechos por los hombres porque fueron castrados. Y eunucos que ellos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. ¿En cuál de los 3 tú estás? No naciste así, no te han castrado y no te vas a dedicar por completo al reino de Dios. Entonces, ¿qué te conviene a ti entonces? Casarte. Orar al Señor. Orar al Señor, que el Señor te guíe a una relación que haga que tu concupiscencia, que tu pasión carnal pueda ser satisfecha mientras tú honras al Señor, porque tú no tienes ninguno de estos 3 llamados. Voy a decirlo de nuevo, son 3 tipos de eunucos, los que nacen así, los que son hechos por los hombres, como los que trabajan con los reyes, los eunucos de los reyes, y los que se hacen por el reino de los cielos, que tenemos que decir que hay unos que se dicen eunucos para el reino de los cielos y luego despiertan que se han acostado con niños, con niñas, con otros hombres, con otras mujeres, porque no son eunucos nada, es un asunto religioso, no porque Dios lo puso así. Aló, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. O sea,
¿Que eunuco de qué, hermano? No me vaya con ese cuento. Con hijos que se conocen en este país, hijos conocidos, ningún eunuco, no me vaya con ese cuento. Usted tenía que casarse. Pero ¿y por qué la iglesia no se lo permite? Eso es problema de la iglesia, yo tendré sus razones, no me meto en eso. Lo que sí sé es que no son eunucos. ¿Lo doy a entender? O sea, ahí está. Fíjate, hay otra cuestión interesante, los pastores que han estado matrimoniados antes. Cuéntenos, pastor, acerca de eso. ¿Qué te cuento? Porque esa es otra cosa también que van a decir. Ahora, este pastor, y el teléfono está reventándose, pero... de entrar una llamada, Oscar, una. Sí, porque ese teléfono va a explotar. Porque este es un tema muy espinoso, pastor, porque que la gente espinoso. Que la única forma de usted poder casarse es cuando una persona es abusada, cuando muere la pareja, o cuando usted llegó al Señor y la persona ya estaba separada o divorciada, como le pasó a esta hermana. De lo contrario, usted no tiene derecho a hacer ese tipo de cosas. Mira, en 1 Timoteo 3:1 dice, si alguno anhela obispado, buena hora desea. Es necesario, es conveniente, pues que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario y apto para enseñar. Eso lo vemos en algún otro lugar también. Lo vemos en Tito también, hablando Pablo. Dice marido de una sola mujer, no dice que haya sido. Porque es que Dios, que te llama cuando Él le place, Dios te permite a ti vivir como un inconverso y hasta divorciarte 3, 4 veces antes de llamarte. La pregunta sería, ¿y es que Dios es tan tonto que no pudo dejarte con una sola mujer desde el principio? Para que entonces la sociedad o los religiosos le impidan a un hombre con experiencia de fracaso mostrarse como un instrumento de Dios restaurado. Aló. Ojo, no estamos diciendo que si usted tiene una situación X ahora con su pareja, usted vaya salga corriendo y desbarate su matrimonio. No estamos diciendo eso. Porque es que siempre aparece un curioso que viene con una opinión sacada de la estratosfera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que si usted tiene problemas, busque la consejería adecuada. Porque lo ideal es no destruir. Constantemente instamos a que usted lea la Biblia, conozca lo la que Biblia. No lea el Nuevo Testamento, no la lea entera, que es muy grande. Lea primero el Nuevo Testamento. Es demasiado grande el Antiguo. Lea el Nuevo, porque ustedes lo van a medir por el Nuevo, no por el Antiguo. En el Nuevo usted tiene todo lo que necesita para la vida y la piedad. Pídale al Señor discernimiento para que sepa de qué trata todo esto, que le dé revelación, porque es que lamentablemente el pueblo perece por falta de conocimiento, y si usted no tiene el conocimiento de lo que dice la palabra, en cualquier situación que se encuentre, lo primero es abandonar. Fíjate que se habla de alguien que anhela obispado, o sea que él no era obispo, él no era servidor, y que si alguno anhela, yo vengo del mundo, me convierto, pasan 5 años, 10 años, yo quiero servir al Señor, yo quisiera servir al Señor, o Dios te pone la capacidad de la gracia de llamar gente, sí, y tu pastor ve que tú tienes la gracia, que tú tienes el servicio, que tienes la humildad, que tienes, bueno, la pregunta es, ok, ¿cuántas mujeres tú tienes? Una sola. Pues tú calificas. No puedes tener 2 mujeres. No, pastor, yo tenía 5, pues yo dejé 4, me quedé con una. Ok, muy bien. Tú tienes una sola. Sí, pastor, ya, por favor, ok. No la ves. ¿Hay una llamada? no le tira, no le escribe por WhatsApp. No tienes encuentro con esa mujer. No, es que ese es el punto. Marido de una sola mujer. En Tito 1:5 dice, por esta razón te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad, como te ordené. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no tenga gozado de libertinaje y rebeldía. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, esos ancianos que van a ser designados, tienen que ser maridos de una sola mujer. ¿Y por qué? Pero, vean, acabamos de venir de los discípulos, recuerden que era una sociedad donde el matrimonio o la relación con varias era permitido. Sí, podías mantener. ¿Cómo se llama? Sí, exacto, las que tú pudieras mantener. Entonces, marido de una sola mujer, tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, el nuevo pacto vota, establece, promueve el matrimonio con una sola mujer, no con varios. Simple. Una sola carne. Exacto. Tú no puedes ser una sola carne con varias personas a la vez. Tú eres una sola carne con una sola persona a la vez. Con 2, no, ya no son una sola carne, ya son un sancocho. Ya. Se complica ahí. Si quieres 3 carnes, un sancocho, quieres 3 personas. Efesios 5:31 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los 2 vendrán a ser una sola carne. Ahí está. De nuevo, para responder a la pregunta del hermano, ¿qué vamos a hacer con los que han tenido la experiencia del divorcio antes de llegar al Señor? Vamos a hacer lo que hizo Cristo, que no los mandó al infierno, sino que los perdonó.
y le vamos a permitir ser parte de la comunidad. Hay muchísimas cosas, porque es que es demasiado curioso. Bueno, el teléfono sigue iluminando el cielo de la cabina. También tenemos notas de voz enviadas al 809-534-1437. Si usted tiene alguna pregunta, usted puede... ¿Qué hacer con aquellos hermanos que se divorciaron siendo evangélicos? Sí, pastor, ¿qué se hace con esa gente? Que ya tenían un conocimiento de la palabra, según nosotros entendemos. ¿Qué pasa con esa gente? Fíjate, bien, vuelvo sobre el tema del hecho de que lamentablemente, para muchos, no es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el problema mayor? Las consecuencias. Tú pecaste contra Dios al divorciarte, sí, pero también pecas contra Dios al hablar mal de alguien, al robar, al mentir, chismear, lo que sea. Tú pecas contra Dios también. Robarte el diezmo también. Sí, también. Al robarte el diezmo también estás pecando contra Dios. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la pregunta es, ¿Dios los perdona? Él va a pagar las consecuencias de que sus hijos van a tener que perdonarlo a él luego, van a tener un trauma, van a tener situaciones. Tenemos una nota de voz, pastor, que nos envían. Vamos a ver. 534-1437. Vamos a escucharla. Dios bendiga, mis amados. Hay dos preguntas que quisiera, si les es posible, argumenten sobre ellas. Número uno, ¿qué pasa con aquellas personas que se divorcian, se casan, se divorcian, se casan? Sí. Casé con esta no está indicada, a divorciar. Ay, santo. Y volverme a casar. Ay, santo. Si me divorcié de este porque no me conviene, deja volverme a casar. ¿Qué pasa y qué tratamiento bíblico con una exégesis bíblica se aplica para este escenario? Número dos, la paga del pecado es muerte. ¿Lo pueden detener ahí? La Biblia puntualiza, Para responder esa parte. Fíjate una cosa. O sea, a mí eso no me lo harían en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre que hace eso es un impío. Ese tipo no tiene temor de Dios, es una persona impía que el pastor no puede permitir que él agarre 2 o 3 ovejitas y se la despeluñe, porque hay que tener demasiado poco discernimiento. Hoy no es por las obras, son un hijo del diablo. Hoy tú sabes lo fácil, ese tipo de comportamiento era el comportamiento que los discípulos querían tener, que el Señor le dijo, no Señor, se equivocaron. Hoy tú sabes lo fácil que sería para uno como pastor pasarse 10 años con una mujer y después cambiar la página y poner una más nueva. Eso sería una chulería desde el punto de vista humano, carnal y terrenal. Pero es que no, hermano, usted tiene que aguantar el resto. Porque además se supone que cuando te casaste la primera vez y fue en el Señor, se supone que había guianza del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Está bien, tu mujer se fue. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Si el impío quiere eso, que se vaya, déjelo que se vaya. Que a paz nos ha llamado el Señor. Pero me voy a quedar solo porque un impío se fue. No, me voy a casar de nuevo. Pero es porque el impío se fue. Pero no es que en la misma iglesia yo me voy, o que yo te voté, y yo te voté, no fuiste tú que pecaste. Porque si tú rompiste el pacto, lo rompiste tú y yo no roto pacto. Tú rompiste el pacto, se debate el matrimonio, sí, porque tú rompiste el pacto. No, pastor, así me cansé ya, me cansé. Si no, ese me cansé generalmente son raíces de amargura y falta de perdón que hay en el medio. Falta de gracia y de misericordia del creyente. Porque todos los que estamos casados, en algún momento nos hemos cansado del matrimonio. ¿Qué dice Oscar que es casado? ¿Usted tiene voz ahí? Dije que sí. No, yo quiero oírte. No dije... en algún momento de nuestras vidas como maridos o mujeres de Dios, nos hemos casado del matrimonio. Compadre, pues tú te crees que con algo que tú estás viendo, con una mujer o con un hombre de carne y hueso, que no es un maíz, ¿sabes? Ahora, tú los guayas te puede dar una cosa, ¿me llaman? Una repita, pero no es un maíz, es una persona que tú no lo puedes guayar, o sea que está bien, pero ese comportamiento que él describe es el comportamiento de un impío. A mí no me lo hacen. La Biblia dice, no deje lo que se vaya si se quiere ir el impío. Pero no haga usted, no lo arte para que él se vaya, porque ese comportamiento es inconverso también. Respondida, vamos a la segunda parte de la pregunta. La paga del pecado es muerte, dice el hermano. La Biblia puntualiza, paga del pecado es muerte. Dice que la gracia vino por causa de multitud de pecados. Excelente. Romanos, capítulo 1, establece que el Señor envió a su Hijo y que la condenación vino por un pecado, pero la gracia se manifestó por multitud de pecados. Excelente. Siendo entonces el
la paga del pecado es muerte y que los hombres van a ser juzgados por, uno, las intenciones del corazón, dos, lo que hayan hecho. ¿En qué posición entonces deja la Biblia lo que es la condenación? Porque dice, el que practica el pecado, primera de Juan, ya lo dijo, 1, verso 5, es del diablo. Practica el pecado es del diablo. Está hablando de practicar, no de reincidencia, no, de reincidencia. Una práctica de una actividad, que es algo que se practica muy bien. Continuamente se hace. En tercera de Juan, en primera de Juan 3, 8, perdón, el verso. Entonces quisiera escuchar Excelente. esas aclaraciones y qué exégesis bíblica te aplicaría para aconsejarle a un hermano que practique el pecado, que él no se va a meter bajo esa condición. No, es que nunca se puede decir eso. Fíjense que antes de escuchar, y Dios es tan bueno, que antes de escuchar la segunda parte ya yo había respondido. Eso es un hijo del diablo. Porque un practicante en el matrimonio usted va a tener que soportar. Y esa teología que tenían antes las mujeres de Dios, mujeres antes, nuestras madres, no la mía, porque la mía no fue fácil, a mí se casó 2 veces, lo botó como un perro el papá mío. Y al anterior también. Ya no, porque ella era inconversa. Ya mamá tiene 91 años, 92 años, pero no existe. Ella se dejó al marido, al primer marido, embarazada se fue. Dijeron, nosotros no podemos estar juntos, porque tú tienes demasiada ocupación en la calle, tú eres demasiado mujeriego, yo me voy. Solamente tenemos que ver con la manutención de los muchachos. Ella lo dice con orgullo todavía, con 90 y pico de años. No, yo al chico le hice tal cosa. O sea, terrible. Y la ve, la compra, pero no era fácil. Entonces, fíjate, yo respondí antes de escuchar la segunda parte. Eso es un practicante, ya lo dije, un hijo del diablo. Necesita arrepentimiento. Ese tipo, yo hay gente que se le di. Que no fulano, tú necesitas arrepentirte. Que no vamos a ver, Bianni, te toca leer ahí. Dice, Dios le bendiga. El programa pasado fue de mucha bendición para mi vida porque estaba muy decepcionada de mi esposo por ser una persona difícil y testarudo. Hasta pensé en el divorcio. Wow. Al escuchar el programa, el Señor me habló y doy gracias a Dios por ustedes. Aleluya. Esa es la idea, porque es que usted va, te reitero, la teología de las mujeres de antes de aguantar de todo por los hijos no era incorrecta. No era incorrecta esa teología. ¿Y aguantar qué? Hermano, por falta de aguantar hoy, de paciencia, de temperancia, es que hay tantos divorcios. Sí, pasó, ya nadie quiere aguantar. ¿Cuál es la diferencia? Que el creyente tiene la capacidad de la oración para desahogarse. Tiene la capacidad del consejo sano de alguien con conocimiento de Dios y de la palabra para que lo ayude. El inconverso no tiene eso, explota y se va, hace un lío, hace un pleito, un problema, viene la policía y hay divorcio. No, y el diablo asusando, empujando eso. O sea que yo glorifico a esa hermana, te bendigo y doy gloria a Dios que no se destruyó tu matrimonio y que no va para eso. Tenemos una llamada. Hola, buenos días. Baje el volumen de su radio, por favor, para que podamos escucharle bien. Hola, buenos días. ¿Sí, con quién hablamos? De Puerto Rico. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuéntenos. No, esa se coló ahí. Ese es otro programa, pero que no es. Pastor, alguien pide que le repita la cita de Primera de Juan. Pero creo que fue Primera de Juan 3 que dijo el hermano. El texto lo que dice es que el que practique el pecado es del diablo. Porque el creyente no puede pecar. Eso es lo que dice. Déjeme buscarlo. Es una cita excelente. Porque en ese pasaje, hermanos, hay verdades tan impresionantes que nos ayudarían a nosotros, Bianni, nos ayudarían a nosotros, sin duda alguna, a ver el Evangelio de una forma un poquitito diferente. El hermano tomó un texto fantástico. El texto dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el creyente no puede pecar. Entonces, ¿por qué dice eso? Y el hecho de que la paga del pecado es muerte. Simple, que tú pecaste, ¿verdad? Sí. Y tu pecado se pagó. No, yo no soy cristiano. Muerte. Separación eterna de Dios. Paga del pecado es muerte. Pero ¿y qué yo voy a pagar por mi pecado? Las consecuencias, por así decirlo. Pero no voy a pagar muerte, ¿por qué? Porque ya Cristo me dio vida y vida en abundancia, vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, lógicamente, y creo que el texto que él estableció fue exactamente ese, el texto de Juan, Primera de Juan. 3:8. Sí, Primera de Juan, lo que pasa es que
creo que no es Juan 3.8, me parece que no es primero Juan 3.8, porque aquí está. No, él dice no. Juan normal. Es Juan normal, Juan 3.8. Ok, no es Juan 3.8. Primero es Juan 3.10. Por ahí mismo, ahí está. En esto son reconocidos los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia y no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Ahí está. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Sí, exactamente. Primero es Juan 3.8. El que practica el pecado procede del diablo. O sea, ese paga del pecado de muerte no es para el pecado diario, es para el pecado que no fue redimido hace 2000 años en Cristo. O sea, cuando tú no aceptas el pago, la pregunta sería, ¿y cuándo Cristo, cuáles pecados pagó Cristo mío? Todos. ¿Cuáles? Los que pasaron hace 3000 años, no, porque yo lo que tengo son 50 años. Los pasados, los presentes y los futuros. Básicamente, o sea, el problema es ver las cosas como detenidas en el tiempo. No, es que lo que Cristo hizo, lo hizo una vez y para siempre. Ya no puede volver a crucificarse por el pecado que yo cometí hoy, ya Él lo hizo una sola vez. Recuérdate que fue un sacrificio perfecto. Claro, un sacrificio perfecto. Sin mancha. 1 Corintios 7:8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera si permanecieran como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. Y a los que se han casado, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si llega a separarse, que permanezca sin casarse y se reconcilie con el marido. Y el marido que no abandone a la mujer. O sea, 1 Corintios 7 es la carta por excelencia para los matrimonios, en gran medida. Tiene bastante instrucción. Y es bueno que usted la lea si es casado varias veces. Tenemos una llamada. Hola, buenos días. ¿Sí, con quién hablamos? Cuéntanos, Ángel Luis. Sí, pero los practicantes del pecado entonces, son del diablo. O sea, ¿qué es practicar? Yo te voy a poner un ejemplo de practicar. No, mío, no. Es que tú tienes una confusión con la palabra práctica. Yo juego básquetbol, pero yo no soy un practicante de básquetbol, pero yo sé jugar. Yo peco, pero yo no soy un practicante de pecado porque yo ya no me ejercito como antes en cómo enamorar a una mujer, cómo quitarle a una mujer a un hombre, cómo hacer un adulterio, cómo hacer un robo a un banco. Ya yo no tengo esa práctica. No, pero yo he robado, he mentido, he fornicado, adulteré cuando era incrédulo. O sea, muchísimas cuestiones. El practicante del pecado es aquel que se ejercita para eso, que prepara su cuerpo y su mente, que se capacita. Compadre, porque... No, y el tipo y se perfecciona. Voy más allá, Oscar, y se perfecciona para hacerlo. Esa es la mente de una persona que vive en la maldad. Pero el creyente peca todos los días, sí. Ahora me vas a mandar al infierno por un pecado que cometí hoy, cuando Cristo antes de yo nacer ya me había perdonado. Explícamelo. No tiene sentido. Y eso es premeditación también, de que yo voy a pecar porque ya Dios... Claro, porque soy un practicante, porque el mal está en mí y yo no domino el mal me domina a mí. Y eso me hace un practicante de pecado, que yo vivo continuamente meditando cómo mejorar mi práctica de pecado. Yo me ejercito, yo hago ejercicio para hacerlo mejor, yo preparo mi mente y mi cuerpo, yo leo materiales para mejorar, yo escucho las opiniones de gente inconversa como yo para mejorar cómo hacer mejor mi pecado y que nadie me sorprenda. Es un practicante. No es cuestión de que si yo lo voy a hacer, eso es práctica. No, práctica es práctica. Es como practicar un deporte que te capacita, te perfeccionas, te pones en eso. Eso es todo. Le dedicas tiempo. Sí. Un bandido. Hola, buenos días. Santo. Buenos días. Cuéntenos. Ok. ¿Sigues pensando como antes del pecado, mi amor? ¿Sigues pensando del pecado como antes de convertirte? ¿Lo ves igual?
¿Sigues pensando del pecado igual que antes? Pensando. No, esa no fue la pregunta. Que si tu opinión del pecado es la misma que antes, si no te duele cuando pecas, ¿ves? Ya, y lloras, ¿sí o no? ¿Ves? Eso es todo. Eso no te pasaba cuando tú no estabas en Cristo. Eso es todo. Sí, pero lo disfrutaba, ¿sí o no? No, es que no estás entendiendo. Voy a volver a explicar en este minuto final la idea. Señores. Sí, exacto. Porque estar en Cristo es el cambio de mente. Tiene que ver con la metanoia. No, eso no es verdad. Porque yo voy al play y yo no soy un pelotero profesional. No, porque es que estamos hablando, señores, voy a volverlo a poner. Yo juego softball, yo no soy un softballista profesional. Yo no me capacito, yo no hago ejercicio para ser cada día mejor. No tiene una dieta balanceada. Yo no tengo una dieta balanceada. Lo último que me comí esta mañana fue un pan antes de venir. El equipo un pan con café. Una gente profesional no hace eso, porque eso es harina. Se acuesta temprano. Yo no me acuesto temprano. ¿No me entiendes? O sea, yo no soy un practicante de ese asunto. ¿Por qué? Porque no me estoy capacitando para eso. Ella piensa, o sea, es un mal concepto. O sea, estos tenistas profesionales, son practicantes de su deporte. El que juega tenis un día que yo no sé jugar, no es un practicante. Usted juega un mal día, como peca el creyente un día. ¿Y qué día? Un día cualquiera, porque los pecados pasados ya te fueron perdonados. Y los próximos, ¿qué pasó? Es que Cristo una sola vez que muere, no muere todos los días. O sea, el practicante del pecado es alguien, reitero, que se ejercita, se capacita. Oye cómo dice la versión textual. Que no se aparta, pastor, de eso. Oye cómo dice la versión textual. Oiga, qué tremendo. El que practica el pecado procede del diablo. La palabra practicar dice, es decir, continúa pecando. Continúa haciendo pecado. Es como decir que usted antes era un fornicario y usted llegó al evangelio y el primer año, 2 años, le pasan 15 años y usted sigue fornicando. Usted no es evangélico nada. Porque es que yo era un fornicario y yo dejé de fornicar porque me convertí. Oscar, lo voy a dar con esta confesión, pero no se lo digan a nadie. Yo llegué al evangelio un 14 de febrero de 1993. Cuando mi hermano muere 3 meses después, el 6 de mayo, yo tuve relaciones con una mujer de la que era amante mía en ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Que yo duré meses sin tener relaciones sexuales porque me convertí. Y eso me manda al infierno, el haber pecado ahí. No, porque fue un momento muy difícil para mí. Y esa es una de las mujeres que más yo tenía cercanía con ella. ¿Qué pasó? Terminé pecando. Me sentí bien, no me sentí igual. Pero lo que hay que decir es que Víctor Calderón era una persona con problemas de sexualidad y después que llegué al evangelio fue como que me pusieron una vacuna por meses. Me dio gripe un día, pues ya yo no vivía con gripe diario, con gripe semanal, Oscar. Me dio una gripe en mayo, pero yo desde febrero ya no me dio gripe continua como antes, me subieron la defensa. Eso es todo. Yo no era un practicante en ese momento. Yo pequé, pero yo no era un practicante. Porque ven acá, practicante era yo antes de eso, que 2 veces, 3 veces a la semana tenía mujeres diferentes. Ahí sí era practicante. Que yo voy con fulana tal día y voy para tal sitio, voy para los chinos. Ahí sí. Es lo mismo. Señores. Pastor, mire, hay muchas preguntas que se quedaron para luego y también muchas opiniones, pero lamentablemente ya llegamos al tiempo final en este día. Así que trataremos de responderle en privado a esas personas que nos han escrito. Sí, vamos a anotarle, vamos a tomarle que es una foto a las preguntas. A los que nos han mandado también textos y todo lo demás. La semana próxima estaremos nuevamente aquí en Gracia y Libertad a las 10 de la mañana. Porque... o sea que el problema es abrir el teléfono. Yo no sé si abrir el teléfono, pero es que ya también nos escriben. Entonces, señores, imagínense. de verdad agradecemos. El director, Oscar, dilo. Director de Oscar iba a decir algo, dilo. Debería hacer algo. En en el otro, ¿en cuál de todos? No.
No, porque dice Romanos que ya el pecado, ya el cuerpo de pecado fue desactivado, fue destruido, para que no reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal. Yo acabo de dar un ejemplo, señores. A mí me pusieron una vacuna cuando me convirtieron contra las mujeres. Ahora, ¿la vacuna cuánto me duró? 3 meses. Y 3 meses más tarde volví a pecar otra vez. Pero 3 meses, no 3 días como antes de eso. Que yo no duraba 3 días. O sea, es simple. Bueno, me desactivaron el pecado. Oscar, ahí mismo en la parte final del mensaje dice, habla de creyentes que practican el pecado y les aclara que si Cristo apareció en nuestras vidas, no podemos seguir igual. Pero que no seguimos igual cuando hay un tiempo de paz. Ahí está la condicionante, sí. Hay un dolor por el pecado que no estaba antes, claro que sí. Esta es la condicionante, sí. Entonces, si Cristo habita en ti, si Cristo yo vuelvo a repetir, los oyentes de Gracia y Libertad son los oyentes más bacanos de la radio. No, señores, gracias de verdad por sus impresionantes opiniones, nos bendice muchísimo con ellas. Mire, aunque no estemos de acuerdo en lo que tratamos de decir, lo que vemos en la Biblia, olvídese, no tenemos que estar de acuerdo, usted puede seguir con su forma de ver las cosas, pero le mostramos, como dice Pablo, un camino más excelente. No, y además de eso le ponemos la hormiguita ahí de la duda para que también usted busque la Biblia. Claro que sí, claro que sí. Y lea un poquito más. Gracias de verdad. Bien. Nos vemos la próxima semana, aquí estaremos esperando por ustedes. En Gracia y Libertad.